me da muchísimo gusto presentar a nuestro muy buen amigo Francisco Riverol, director y fundador de Riverol Bienes Raíces, 42 años de experiencia en el mercado. Me da también muchísimo gusto compartir, pues a modo más íntimo con ustedes, que Francisco es, pues, de los asesores que más tiempo han estado con nosotros, que cuando éramos nuevos en el mercado, pues tuvo pues digamos, esa empatía y acercamiento para ayudarnos a mejorar nuestros contratos, nuestros procesos. Vaya, en todo sentido ha sido pues un aliado muy completo y estoy muy contento que nos acompañes hoy. Muchísimas gracias, Diego. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y encantado de poder decir lo que ustedes quieran en relación con estas cosas que en mi campo personal son los contratos y específicamente los contratos de arrendamiento. Déjame hacer una pequeña aclaración a tu muy agradable introducción. Ojalá yo hubiera tenido o tenga yo 42 años en el mercado. No, hombre, tengo 42 años como abogado de haberme recibido en el 1983 de la Universidad Panamericana. Soy licenciado en Derecho y, eh, y sí, he tenido mucho que ver en esos 42 años con el ámbito inmobiliario, pero ya como asesor inmobiliario llevo 15 años. Ok. Es una pequeña aclaración, una disculpa. No, 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 buenísimo, creo que eh, pues parte de la intención de este contenido es eso, que construyamos esta comunidad, que nos conozcamos. Entonces, gracias por aclarar. Muy bien. Buenísimo. La agenda del día de hoy, vamos a hablar de los términos y condiciones que no pueden faltar en un contrato. Hablaremos después de la distinción entre aval, fiador y obligado solidario, que es quizá la duda más frecuente que recibimos. Tercero, buenas prácticas para acompañar al cliente en todo el proceso. Hay clientes de todo tipo. Entonces, bueno, vamos a hablar ahí de cómo nos adaptamos según las necesidades, el perfil de cada uno de ellos. Las secciones de un contrato. Primero, bueno, está el proemio, que bueno, es inicio o encabezado, donde se señala el tipo de contrato y las partes que participan. Se señalan antecedentes en caso que apliquen, que eso es cuando aplican antecedentes. Bueno, aplican antecedentes cuando, por ejemplo, estás hablando de una renovación en un segundo contrato de arrendamiento o tercero, lo que sea. Se hace el antecedente de que ya lleva un año o 2 años de haberse celebrado el primer contrato de arrendamiento entre las partes. Ese es un típico antecedente en un contrato de arrendamiento que es anual. ¿Por qué anual? Porque así lo establece la ley, el Código Civil para el Distrito Federal, que así se llama, no se llama para la Ciudad de México, aunque lo que ya cambió es el nombre de la ciudad. Sí, ahora se llama Ciudad de México, pero el Código Civil se sigue llamando Código Civil para el Distrito Federal. Bueno, hay un artículo específico que dice que el arrendamiento para fines habitacionales tiene que ser por un año forzoso para ambas partes. Ok, perfecto. De hecho, ahorita más adelante vamos a hablar específicamente de la vigencia. Ajá. Ese es un punto importante a considerar. Por ahora, bueno, las partes, hablamos de antecedentes. Si hay un arrendamiento previo, si hubiera un acuerdo previo, a lo mejor se puede que haya como una promesa de compraventa y que se señale eso como antecedente, a lo mejor. También podría ser. Sí, también podría ser en un momento dado. Perfecto. Las declaraciones, que es donde se manifiestan las partes en su intención de celebrar el contrato, ahí es donde se incluyen, importantísimo, los datos de notificación, ¿no? O sea, yo, arrendador, me manifiesto mi intención, mi identidad, ¿no? ¿Cómo me estoy identificando para celebrar el contrato y dónde quiero ser notificado para efectos del contrato? Exacto. Y también la nacionalidad, que es muy importante, por ejemplo, en el caso de que el arrendatario o inquilino, que es lo mismo, pudiera ser un extranjero, hay una serie de detalles que hay que prever. Pero sí es importante nada más dentro de las declaraciones mencionar también la nacionalidad y se tienen que mencionar pues, las facultades que cada uno tiene. En el caso, por ejemplo, del arrendador, la facultad para arrendar, que debe ser el dueño o alguien que está debidamente facultado para hacerlo, para arrendar. Y en el caso del inquilino, tener las facultades y la capacidad económica para poder
pagar este arrendamiento. ¿De acuerdo? Después de las declaraciones viene el cuerpo grueso del contrato, que son las cláusulas, en donde se contienen todos los acuerdos, condiciones, términos, derechos y obligaciones, ¿no? Exacto. Perfecto. Ahora sí, ¿cuáles son esos términos, acuerdos, obligaciones que se van detallando a lo largo del contrato en las cláusulas? Tú me decías cuando preparábamos esta sesión juntos que el más importante de todos y que por eso es el primero es el objeto. Sí, exacto. Porque se dice que el arrendador entrega o da en arrendamiento al inquilino, al arrendatario, el uso y goce temporal de un bien inmueble, ¿no? Nosotros en Riverol Bienes Raíces siempre utilizamos adicionalmente, mencionamos en la misma cláusula primera de objeto, que no solo está entregando el inmueble, también está entregando muebles, accesorios, instalaciones. Y hacemos un inventario fotográfico y a veces vamos más allá del inventario fotográfico, no nada más eso, sino un inventario físico detallado y escrupuloso cuando se trata de una renta de un, por ejemplo, un departamento, una casa amueblada. Vigencia es el siguiente término. Ah, no, espera, me salté uno importantísimo que es el uso permitido de destino. Claro. Y que además aquí hay un tema bien interesante que es el tema del uso de suelo, ¿no? Sí. Pero el destino que se le da al inmueble, ese se pacta entre las partes. Ujú. Normalmente, y hoy ya estaremos hablando mucho más de habitacional, existe también un destino comercial, industrial, y está necesariamente ligado al uso de suelo del inmueble o no. Sí, totalmente. Aquí es muy importante que haya, por ejemplo, en el caso de un inmueble que se va a utilizar para, no para casa habitación, sino para un comercio, oficinas, industria, bodega, tiene que haber un uso de suelo autorizado, o sea, un certificado de zonificación y uso de suelo de la CEDUBI, que ese lo otorga la CEDUBI, pero también lo hace de manera automática, o sea, tú lo ves en tu computadora, lo puedes imprimir y ese es tu uso de suelo porque así está registrado para ese inmueble en particular. Si no te apegas a los usos del suelo permitidos en ese certificado, te puedes meter en un problema legal muy importante. De acuerdo. Siguiente término clave de toda renta, el monto de renta. Y bueno, eso es muy obvio, pues cuánto vas a pagar de renta al mes. Sí. Pero de pronto, aunque parezca muy obvio, luego sí vienen dudas. Hablemos de IVA, por ejemplo. ¿Cómo se maneja el IVA en un arrendamiento habitacional? Bueno, el IVA no se causa en un arrendamiento habitacional más que en los casos en que es amueblado el inmueble. O sea, si está amueblado, sí se causa el IVA. ¿Ok? Entonces, un inmueble amueblado causa IVA. Si lo rentas no amueblado, en los términos del Código Civil por al menos un año, no causa IVA. Exacto. Perfecto. El mantenimiento se señala dentro del monto de la renta o por aparte, ¿no? Nosotros aquí vemos que hay asesores que trabajan de distintas formas. Sí. ¿Tú cómo lo haces? Bueno, a ver, primero hay que definir mantenimiento. Mejor llamémosle, si estamos hablando de una casa en condominio o de un departamento, es cuota de mantenimiento ordinaria. ¿Ok? O sea, porque si dices mantenimiento, hay quienes dicen, mantenimiento, pues es la luz, el agua, ¿no? El gas, pues todo eso es mantenimiento, ¿no? Y entonces, no, tenemos que ser muy claros, la cuota de mantenimiento del condominio, nosotros en Riverol Bienes Raíces siempre lo incluimos en la renta. ¿Para qué? Para que no vaya a haber el problema de que el inquilino deja de pagar esa cuota de mantenimiento si se la ponen aparte de la renta y entonces el que tiene el problema es el propietario arrendador. Los siguientes dos términos también son quizá bastante obvios. Fecha de entrega, momento en el cual el inquilino o arrendatario recibe la posesión del inmueble y asume la responsabilidad y obligación de resguardarlo,
darle el uso únicamente el uso permitido. Ujú. Si va a realizar modificaciones que sean con previa autorización del arrendador, vaya, Ujú. asume esas responsabilidades de el buen cuidado del inmueble, ¿no? Exacto. Y la fecha de inicio es el momento a partir del cual empieza a correr la vigencia idealmente de un año y de ahí se desprende que en algunos contratos hay un periodo de gracia. Exacto. ¿Cómo manejan ustedes periodo de gracia? Primero, platícanos qué es el periodo de gracia y cómo lo manejan ustedes en su inmobiliaria. Pues mira, el periodo de gracia es el plazo que le das al inquilino para que no pague renta durante esos días, ¿no? Normalmente tiene que ser muy corto en el ámbito habitacional. En el comercial sí se permiten a veces hasta 2, 3 meses por todas las adecuaciones que se van a hacer, pero en el habitacional no, y no es obligatorio incluir un periodo de gracia. O sea, esto es totalmente convencional si es que el arrendador lo permite porque es su propiedad, ¿no? Hay quien dice, no, yo no voy a dar un solo día de gratis al inquilino, no. Pero otros sí entienden perfectamente que hay que hacer adecuaciones, hay que permitirle al inquilino pues instalarse bien y todo, entonces se le da 2 o 3 días, a veces hasta 5, como plazo de gracia para antes del inicio de la vigencia del contrato, del plazo del contrato, porque el contrato sí inicia en su vigencia desde que entregas. Pero aquí la única diferencia es que esos días no están calculados como parte del pago de la renta, sino son de gracia, son gratis. Pero aquí también hay que prever de una manera importante que no vaya a ser un periodo de gracia excesivo, que también que esté muy bien y muy claramente delimitado en el contrato para que no haya problemas. Siempre se debe de pagar la primera renta desde la fecha de entrega, que es la fecha de firma del contrato, ¿no? Eso es lo normal, aunque haya un periodo de gracia. O sea, no que, a ver, si me das 10 días de gracia, entonces yo te pago hasta que inicia la... No, no, no. Se paga desde el momento de la firma del contrato, la primera renta y el depósito en garantía. ¿De acuerdo? Depósito en garantía. Bueno, pues es la cantidad que va a entregar el inquilino o arrendatario al inicio para garantizar obligaciones, sea de pago de rentas, pago de servicios, daños al inmueble. ¿Ustedes qué cantidad manejan de depósito de renta? Un mes. Un mes, eso es lo normal, lo acostumbrado. Pero hay casos excepcionales, podríamos decir, en los que cuando hay mascotas, por ejemplo, eh, una mascota grande dentro de un departamento puede causar estragos y el mes de depósito de garantía no le va a servir para nada a la hora de recuperar su inmueble y de tratar de dejarlo como lo había entregado, ¿no? Entonces sí necesita, pues en esos casos extremos, ponerle por lo menos 2 meses de depósito en garantía. Bueno, no por lo menos, sino esa es la cantidad correcta. La forma de pago. Bueno, esto también viene del Código Civil, ahí es obligatorio señalar la forma de pago. Se puede decir que va a ser desde pago en efectivo, transferencia, cheque. Bueno, yo creo que ya no existen, pero se podría hacer en cheque o métodos tecnológicos. Pero tú me mencionabas hace unos momentos del tema de las rentas por adelantado o a mes vencido. Sí, a ver. Código Civil establece que se tiene que establecer, se tiene que estipular la forma de pago. Sin embargo, si tú no dices que va a ser por adelantado el pago de la renta, se entiende que es a mes vencido, ¿ok? Entonces, si quieres que te paguen por adelantado, que es la costumbre, lo tienes que poner en el contrato clarísimamente. O sea, no puede haber un error ahí en esa parte. Es muy, muy importante, ¿ok? Y ante el atraso en pago vienen los intereses moratorios. Exacto. ¿Para qué son los intereses moratorios? Pues para ahuyentar al inquilino a incurrir en ellos, ¿no? O sea, a que realmente trate de ser puntual. Correcto. Y, Entonces, y sí aplicarle los intereses moratorios cuando se retrase, ¿eh? O sea, eso es bien importante. entonces, un interés moratorio muy bajo no te sirve porque al inquilino no le duele. Un interés moratorio muy alto
podrías caer en ilegalidad, ¿no? Sí, puede ser que ya en un juicio el juez diga que ese interés moratorio es nulo. Exacto. El de Y, nulidad, ese es el término que buscaba, en nulidad, caes en nulidad, y a nosotros nos ha sucedido, ¿eh? O sea, y varía también de criterio de juez a juez, totalmente, sí. pero sí un interés moratorio se puede declarar nulo si el juez considera que es muy elevado. Pero la intención es que no sea tan bajo que al inquilino no le duela. El chiste es que sí le duela para que sea un mecanismo de prevención de atraso en pago. Exacto. Pena convencional. Bueno, es la sanción o pena que le aplica a la parte que o incumple el contrato causando rescisión o solicita terminación anticipada, ¿no? Sí. Aquí la terminación anticipada es algo que es importante de prever siempre y que haya una pena convencional que también sea ahuyentativa de que se vayan a ir antes del plazo, ¿no? ¿Por qué? Por varias razones. La primera es en justicia, o sea, el propietario decidió que por un año va a rentarle su inmueble a tal persona. Entonces, no se vale que se vaya, a menos que sea por causas externas totalmente ajenas a la voluntad de esa persona. O si se quiere ir, porque no digo, no es una cárcel, si se quiere ir, lo que puede hacer perfectamente es, ok, pero pago la pena convencional. Me voy, pero pago la pena convencional. Esa pena convencional yo recomiendo que sea de 2 meses. No de un mes, porque no se siente nada, ¿no? Porque ahí hasta pueden empezar a pelear porque que el depósito en garantía, tómatelo de ahí. No, no, el depósito en garantía no se puede, no se puede tocar para ese tipo de Es un cosas. punto importantísimo que no mencionamos en el depósito, que no se puede usar ni para el pago del último mes de renta, ni si hubiera una pena convencional, tampoco se puede usar para eso, ¿no? Tampoco. Y eso tiene que estar claro en el contrato. Y siempre, ustedes lo ponen muy bien, yo también lo hago y a veces lo refuerzo un poco más en cada uno de los contratos. Entonces sí, es un punto sumamente importante. No debes utilizar para nada el depósito en garantía como pena convencional. Clarísimo tiene que estar también que aplica para los dos lados. A nosotros en ocasión nos han preguntado, oye, pero ¿cómo esta pena aplica también para el propietario? Sí, sí aplica también para el propietario, ¿no? Eh, Extinción de dominio, que es un tema, vaya, que en México está sonadísimo. Nosotros hemos tenido, de hecho, sesiones completas similares como esta, pero la sesión completa dedicada a extinción de dominio, porque sí es un tema que sabemos que preocupa mucho a los propietarios y por consecuencia a todos nuestros aliados inmobiliarios. Eh, Aquí quisiera a lo mejor pues hacer un par de comentarios. Primero, la ley de extinción de dominio pues es un mecanismo para combatir el crimen organizado por donde más le duele, que es en el dinero. Entonces, en fundamento, en principio, es algo positivo. Lo que sucede en la realidad es que se vuelve un mecanismo para que autoridades, sin generalizar de ninguna forma, pero pudiera ser utilizada de mala forma para extorsionar a un contribuyente, dicho tal cual. Y lo que sucede en la práctica es eso, por ejemplo, si cometen un crimen, un acto ilícito dentro del departamento y la fiscalía bueno, lo detecta, llegan, aseguran el departamento para investigar el delito y tú como propietario que no tuviste absolutamente nada que ver con el delito y que compraste tu bien inmueble con recursos lícitos, pues no tendrían por qué quitarte tu propiedad. Y Claro. no lo pueden hacer. Pero lo que ocurre es que a lo mejor te pudiera tocar por ahí un actor, un fiscal de mala fe, que te diga, ah, uy, no, yo creo que esto va para extinción de dominio, así que yo que tú buscaba la forma de liberarlo lo más rápido posible, ¿eh? Porque si no, esto va a terminar en manos de la fiscalía especializada y eso puede conllevar años. Entonces, cuidado. Eso es lo que ocurre en la práctica, es que sí puede, o sea, es real. El Estado, por un lado, el Estado no te va a quitar tu inmueble si tú lo compraste con bienes lícitos y no eres parte del crimen organizado, Ujú. pero sí puede ser un mecanismo peligroso para que te quiten la posesión un largo rato. Exacto. Entonces sí es importante que, número uno, en contrato se señalen algunas cosas. En las declaraciones, pues es importante señalar que los recursos que se utilizan
para cubrir las obligaciones del contrato son de procedencia lícita. Correcto. ¿Qué más habría que señalar ahí? ¿Cuál es el destino que se le va a dar al inmueble? ¿Ok? Por ejemplo, casa habitación. Bueno, pues no puede ser otra cosa que el destino habitacional, pero habitacional para el inquilino, no para cometer algún crimen, ¿no? Entonces, aquí lo más importante yo creo que es cuidar la manera de proteger al dueño del inmueble. Porque aquí el que obviamente estaría cometiendo el crimen sería el arrendatario o inquilino. Claro. Entonces, eh, el propietario, hay varias maneras de protegerlo, pero una de ellas podría ser el señalar una obligación de que cuando el propietario considere que tiene indicios que pudiera creer que hay un ilícito que se está cometiendo en su propiedad, debería de tener derecho de inspección del inmueble. Eso también puede conllevar que haya gente que diga, no, 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 como inquilino, a mí nunca me vas a poder inspeccionar. Entonces, pero la ley de extinción de dominio permite ese tipo de cuestiones. O sea, tiene el derecho el arrendador de inspeccionar. Y eso se vuelve un elemento también preventivo, ¿no? Sí. Pero como dices también en muchas ocasiones, igual que el depósito de 3 meses, que pues sí, el propietario estaría mejor protegido, te saca de mercado. Sí, exacto. Ese es el problema, ¿no? Entonces, si lo pones como una obligación general del derecho de inspección, bueno, eso no les va a gustar a los inquilinos, ¿no? Incluso habrá abogados que te digan ilegal, que el Código Civil dice que cuando tú das en arrendamiento, otorgas la posesión plena, ininterrumpida del inmueble. Sí, sí, pero también ahí la ley de extinción de dominio le da el derecho al arrendador de poder tener esa facultad. Correcto. Pero entonces es una cuestión de caso por caso y para eso, por eso me encanta trabajar con Morada Uno porque ustedes hacen una investigación a fondo y hacen un perfilamiento del inquilino de una manera impresionante, muy buena. Y eso a mí me da mucha tranquilidad. Y aunque no exista en su formato de contrato esa obligación del inquilino de darle el derecho de inspección al arrendador, de todas maneras, si ustedes hicieron esa investigación, que siempre estoy seguro que lo hacen, entonces a mí me da esa tranquilidad y no le veo problema. Perfecto. Esta es la duda más frecuente que tenemos, pero vaya, valía la pena tocar el punto, pero quizá no profundizar tanto. Primero, aval, ¿por qué no se debe de usar en arrendamiento inmobiliario? No aplica en contratos de arrendamiento inmobiliario de carácter habitacional, o sea, civil. ¿Por qué? Porque aval significa una obligación de garantía de pago de un título de crédito. No tiene nada que ver con el arrendamiento. O sea, así le llaman. Sé que así le llaman muchas veces, pero está incorrectamente usado ese término. Entonces, debe ser fiador. Y el fiador se obliga a cumplir la totalidad de las obligaciones del contrato. Se acostumbra que señale un bien inmueble libre de gravamen, pero que no se grava. No se graba. Entonces no es una garantía real. No. Te dice, oye, mira, yo soy dueño de un inmueble y ya, pero me puedo voltear al día siguiente y venderlo, enajenarlo, darlo en garantía para Sí, un pero crédito, ahí grabarlo. es donde también es importante en el contrato establecer que no debe el fiador vender, o sea, él se está obligando a no vender No vender ni ni a grabar. grabar, ¿no? Porque entonces sí ya queda nula la obligación de fiador. Y obligado solidario es una figura que también es válida en contratos de arrendamiento inmobiliario y que es la que nosotros recomendamos en Morada Uno sobre la de fiador, porque el obligado solidario digamos, es obligado en la totalidad de las obligaciones del contrato a la par del inquilino, ¿no? Sí, sí, sí. En paralelo, digamos, mientras que el fiador pues va, por así decirlo, como en segundo lugar. Y por eso si utilizas la figura de fiador, este debe renunciar a los beneficios de orden y exclusión, ¿correcto? Exacto. Acompañando a los clientes en todo el proceso, ahora que ya hablamos de todos los términos, digamos, la parte más teórica y de ley en esta parte de la renta,
Ya en la parte quizá más cualitativa, más blanda con los clientes, eh, ¿cuáles son las mejores prácticas durante todo este ir y venir de contratos? Bueno, aquí yo pienso que es muy importante conocer a tus dos clientes, ¿no? Al arrendador, su carácter, su forma de ser, si es tranquilo, si es inquietísimo y le quiere estar controlando y hablando al inquilino constantemente. O sea, todo este tipo de cosas medirlas para que no vaya a haber un choque de trenes ahí a lo largo de la relación del arrendamiento. Entonces, lo ideal es saber a quién le estás rentando, ¿no? Y quién te está, quién es el arrendador, o sea, qué tipo de persona es el arrendador, y para que con esa sensibilidad que los asesores inmobiliarios a lo largo de los años aprendemos a evaluar, pues que se logre la renta perfecta para que haya una relación muy adecuada durante todo el plazo del contrato. Eso es lo que hay que cuidar mucho. Esto sale en todas las conversaciones que hemos tenido, es que cada renta es diferente, cada cliente es diferente y entonces no puedes meterlos a todos Un machote. en el mismito machote, mismito todo. Y eso es algo que en Morada Uno, pues entendimos, vaya, quiero pensar que rápido, pero que es un reto, ¿no? Conforme vamos creciendo y atendiendo cada vez más inmobiliarios, cada vez más rentas al mes y tenemos que mantener ese nivel de personalización porque el cliente lo necesita, porque la transacción lo necesita. Yo siempre digo aquí entre broma, pero muy en serio al equipo de no vendemos enchiladas, hacemos transacciones inmobiliarias de cientos de miles de pesos de por medio, ¿no? Entonces, sí requiere pues que el asesor inmobiliario se sienta cómodo conociendo los términos del contrato para poder reflejar las necesidades de sus clientes de la mejor manera, con ayuda de nuestros abogados o con el que manejen. O sea, tampoco estamos suponiendo que todo el mundo va a tener 42 años de experiencia en derecho como tú, pero que sí se sientan cómodos manejando los principales términos que tienen que ir por ley y por mejores prácticas para las partes, para poderlos asesorar en ese detalle fino a la renta, al inmueble, al propietario que lo necesita. Y al inquilino en particular, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, en el caso de ustedes, yo he visto mucho que crearon casi una figura especial para los extranjeros. O sea, un extranjero que llegue a la Ciudad de México a trabajar con un alto nivel ejecutivo y lo que sea, no conoce a nadie y cómo le vas a exigir un obligado solidario o un fiador. Entonces ahí entra la investigación que ustedes hacen profundamente y ustedes suplen esa parte. Entonces, eso también me encanta que no muchos otros despachos de pólizas jurídicas no lo hacen. Simplemente ellos dicen, no, a ver, siempre tiene que haber un fiador con bien raíz, sin gravámenes, tiene que haber una serie de cosas que ya los tienen muy encajonados y no son nada flexibles. Y eso pues no se lo puedes exigir a un inquilino extranjero. Entonces, ustedes abrieron esa parte del mercado, me parece fantástica porque realmente le dan ese plus a los extranjeros y a quien le quiere rentar a extranjeros, porque pues, también tienen mucho potencial económico y hay que aprovecharlo. Son buenos clientes en general. Perfecto. Bueno, pues con eso llegamos al final de la sesión. Agradecemos muchísimo a todos los que nos acompañaron, a mi buen amigo Francisco, gracias por Igualmente, Diego, muchas gracias a ti. todos estos años trabajando juntos y ahora compartiendo aquí el foro, así que pues gracias. Muchas gracias a ti. Sale, hasta pronto. Gracias.